Todos conocemos el formato de videos o publicaciones iceberg, en donde vemos un tópico y analizamos distintos subtópicos desde los más conocidos, los más divertidos, hasta los más espeluznantes. Y nunca hubo un iceberg sobre los presidentes del Uruguay. Aquel hombre que lidera el poder ejecutivo en la República Oriental del Uruguay tiene muchísimas curiosidades. Algunas son muy oscuras, otras muy conocidas. Damas y caballeros, el iceberg de los presidentes uruguayos. Nivel 1. Mentiras en campaña. Todos mentimos, y mucho más los políticos. De hecho, muchos de estos políticos mentirosos han llegado a presidentes inclusive. El primer caso de los que vamos a hablar es Jorge Valle. Fue presidente entre el 2000 y el 2005 y tuvo una campaña en su contra del Frente Amplio llamada Valle Miente, donde se recopilaban muchas de sus mentiras que intentaban ahogar la campaña del Frente Amplio. En 2019, Luis Lacalle Pou, en el debate presidencial, usó muchas mentiras para ganar la presidencia. Por ejemplo, decir que el 8% de las mujeres embarazadas no podían tener a sus hijos en gobiernos del Frente Amplio. El actual presidente Yamandu Orsi dijo que no iba a aumentar impuestos y después se contradijo diciendo que era algo del populismo decir que no tendrían que aumentarse los impuestos, y no sabemos a qué se deba esta contradicción. Tal vez fue como para agarrar más electorado momentáneamente de una forma muy estúpida. Wilson Ferreira Aldunate fue un candidato en 1971 por el lema Partido Nacional. Pertenece al ala no herrerista del Partido Nacional y bueno, en pasado en realidad, porque falleció en 1988. Fue uno de los dirigentes más importantes del país en contra de la dictadura cívico-militar empezada en 1973. Fue apresado y se exilió durante ese tiempo también, y fue muy querido por todos. De hecho, en la elección de 1971 era el favorito para ganar, pero se dice que por fraudes electorales no salió presidente. También fue proscripto con el retorno a la democracia, por ende no pudo volver a postularse y falleció antes de que continuara su actividad política. Más argentino, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Jorge Valle y los argentinos. El tema es ultra conocido. Jorge Valle se desquitó en una entrevista cuando el entrevistador le comentaba sobre la realidad argentina y la comparaba con la uruguaya. El presidente se terminó desquitando totalmente y tuvo que ir a pedir disculpas al presidente interino Eduardo Duhalde de la Argentina. Esto terminó bien, Duhalde aceptó la disculpa y Valle terminaría llorando un poco. De todas formas, los argentinos ahora recuerdan esto y concuerdan totalmente con Jorge Valle, que se refería a los políticos argentinos en vez del pueblo. Tribilín. Sí, así llamaría el senador Sebastián da Silva al actual presidente Yamandu Orsi, que tuvo problemas en campaña con sus discursos, ya sea porque se mezclaba mucho o por sus gestos exagerados dignos del personaje de Disney. Lo terminarían tachando de esta manera. Aún así ganó la elección, la verdad no tengo ni idea cómo. Aunque para el debate presidencial se logró organizar, sigue teniendo estos momentos de tribilín que la verdad me da mucha gracia. Cambios de partido. Muchos presidentes cambiaron de partido, como por ejemplo Julio Herrera Lloves, que aunque es colorado, pasó por el Partido Liberal, muy pequeño. Tomás Gómez Oro empezó siendo blanco y terminó siendo colorado. Inclusive algunos que eran independientes en su mandato pasaron a tener otro partido o viceversa. Juan María Bordaberry, por ejemplo, en la dictadura, al suprimir los partidos, terminaría volviéndose independiente, o Manuel Oribe, en medio de su gobierno, crearía el Partido Blanco. Pinchinati. Fue un personaje de Ricardo Spalter que en 1989 hacía como que lanzaba una campaña a presidente por el partido PUT, con la ideología putismo. Este generaba gracia alrededor de todo el Uruguay. Sin embargo, muchas personas pensaron que su campaña era en serio y querían votar por él, cosa que obviamente no se podía. El programa terminó siendo cancelado y no volvió a hablarse de él. Significado de Valle. Aunque no lo creas, el apellido Valle significa gobernador o alcalde. Es vasco y bueno, lo pueden confirmar.
Esto no sé si se lo dio Dios o qué onda, pero le queda bastante bien. 3 partidos. Siempre se dice que fueron 3 fuerzas políticas las que gobernaron el Uruguay. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que la Unión Cívica gobernó por unos 15 días al Uruguay entre la dictadura y la democracia. Y mucho más atrás, cuando el fusionismo existía, hubo un partido político llamado Club de la Unión, del cual formó parte Gabriel Antonio Pereira en su gobierno. Lacalle Pou y sus vehículos. Fue famoso por sus extravagantes vehículos que llamaban la atención a todo el mundo. Aunque no cuenta como vehículo, también hay que mencionar su tabla de surf con la que practica su deporte favorito. Se lo vio hace poco en el barrio Carrasco andando en skate y hasta tiene una moto increíble por la cual José Mujica lo criticó bastante y andaba con ella por Punta del Este. También hay que destacar el auto antiguo que recuperó de su bisabuelo Luis Alberto Herrera, que lo usó para asumir la presidencia de la República. Nivel 2. Bordaberry en Bondi. El dictador y presidente Juan María Bordaberry, ya retirado de la política y fuera de la dictadura cívico-militar, viajaba en ómnibus por el interior del país. Mucha gente se sorprendía al verlo. Sin embargo, no era insultado ni nada, solamente ignorado por la sociedad uruguaya. Valle socialista. Mucha gente suele confundirse y decir que Valle es socialista. También hay gente que es peor y piensa que Valle era libertario. Lo cierto es que Valle era socialdemócrata. Gente del Partido Colorado lo tachaba de socialista, por ejemplo cuando hizo la propuesta del colegiado, como Feliciano Viera, que dijo que hasta ahí había estado de acuerdo con José Valle Ordóñez, y que el Partido Colorado no era socialista ni iba al socialismo. El ministro de Economía, José Cerrato, de José Valle Ordóñez, mostró la diferencia del vallismo con el socialismo al haber hecho las pensiones del Estado. Lacalle Pou y la droga. Lacalle Pou confirmó en su presidencia que en la adolescencia consumió drogas ilícitas. No sabemos cuánto se drogó, pero gracias a estas experiencias que tuvo, logró hacer centros de rehabilitación y de plática para jóvenes que están en este tipo de problemas. A mi opinión, un ejemplo a seguir. Hay que quemar ese librito. Fructuoso Rivera es odiado por su anticonstitucionalismo, y algo que lo demuestra es lo que le dijo al presidente siguiente, Carlos Anaya, cuando este se retiraba de la presidencia, que había que quemar ese librito mientras la Constitución le molestara. Así es. Esto es algo que hay que decirlo así nomás, porque la historia, la verdad, ocultó las maldades de Rivera durante muchos años. Así que no hay que tener vergüenza. Perón y Luis Valle. A pesar de sus diferencias políticas, siendo de todas formas los dos de izquierda, Perón y Luis Valle se encontraron en medio del Río de la Plata para terminar de delimitar los bordes del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. Esto estaba pendiente desde hacía muchos años, y a pesar de todas las discusiones que tuvieron y los beneficios que se ponían uno arriba del otro, lograron terminar de delimitar estos países. Eva Perón bailó con Luis Valle y después de esto Perón mandaría a bombardear radios de Uruguay que pedían el derrocamiento de Perón ante su reelección. Ellauri dijo no. Sí, al ser electo, Ellauri presentó renuncia ante el Parlamento, el cual no se la permitió. Entonces José Eugenio Ellauri asumió la presidencia de todas formas. En su discurso presidencial mencionó que él no era el más apto, ni siquiera estaba apto para asumir este cargo. Sin embargo, gobernó de todas formas. Fue electo en realidad por sus rivales, mientras que sus adherentes votaron por otra persona. Algo completamente curioso. Algo parecido pasó en 1894, donde sí fue votado por sus adherentes, pero presentó renuncia de todas formas. Esta vez sí fue aceptada. Rivera contra Oribe. Los dos primeros presidentes deben ser de los que peor se llevaban entre sí, teniendo rivalidades desde cuando peleaban con Artigas, teniendo Artigas una gran amistad con Oribe, queriéndolo mucho más que a Rivera, lo que le despertaría celos. Aún así, Rivera como primer presidente postuló a Oribe para que fuera el segundo. Sin embargo, Oribe, ya siendo presidente, lo dejó fuera de su gabinete y lo dejó fuera del ejército inclusive.
haciendo que Rivera se enoje y termine estallando la Guerra Grande. El brazo de Jorge Valle. En 1989 se venían las elecciones presidenciales. El oficialismo venía con complicaciones en el sector vallista, donde Jorge Valle se quería postular por la lista 15. Sin embargo, el presidente Julio María Sanguinetti prefería postular a su vicepresidente Enrique Tarrigo. Jorge Valle dijo que esta traición parecía como que le hubieran arrancado un brazo del cuerpo, algo que muchos ilustradores decidieron tomar como algo gracioso y dibujar a Jorge Valle sin un brazo, mientras que este brazo aparecía en otras caricaturas. Rondó. Rondó fue el primer gobernante de Uruguay independiente. Este fue electo en una asamblea en 1828, antes de que existiera la figura del presidente. Debido a las tensiones entre Rivera y Lavalleja, se propuso que el primer gobernante fuese argentino, y fue electo por goleada ante una campaña débil de Luis Eduardo Pérez. Es recordado por hacer un armisticio con España, traicionando los ideales de Artigas. En su gobierno no se hizo mucha cosa. Rivera asesino. Se culpa de la matanza de los indígenas a Don Fructuoso Rivera, alias Don Frutos. Este presidente sí fue el que ordenó matar a los charrúas y a las otras tribus, además de la orden de limpieza con su sobrino Bernabé Rivera, el cual fue asesinado brutalmente, perseguido por diversos charrúas en el norte del país. Rivera no fue el único culpable, ya que todos los políticos en ese tiempo estaban de acuerdo con la matanza, ya que los indígenas robaban ganado, se metían a los terrenos de la gente y era muy desastrosa la situación y era casi imposible civilizarlos. Por lo tanto, esto era lo único que se podía hacer. Pacheco y Valle familiares. No comparten sangre como tal, pero hay algo que los une. José Valle Ordóñez se casó con Matilde Pacheco, y de esta, en su familia, saldría Jorge Pacheco Areco, que sería sobrino de los hijos de Valle y Ordóñez. Ahora, obviamente en ideología tampoco los une nada, hay que dejarlo claro. Valle era mujer. No, Valle era hombre, por supuesto, toda su vida lo fue, tampoco como que se pudiera cambiar de género, sino más, pero Valle siempre fue hombre y se decía que era mujer porque en el diario El Día firmaba con nombres de mujer, como por ejemplo Laura. Mujica con una 45. En una entrevista hablando sobre su oscuro pasado, Mujica comentó lo lindo que es entrar a un banco con una 45, refiriéndose al arma, y que todo el mundo lo respetaba. Esto generó obviamente polémica, siendo que en ese momento estaba en una etapa de presidente y en una transición a la formalidad. Pero bueno, de todas maneras seguirá teniendo eso en su personalidad. Pacheco boxeador. Jorge Pacheco Areco, el presidente, fue burlado en diversas ocasiones por su oficio en el boxeo. Ganó diversos títulos sudamericanos con esta profesión y se recuerda esta cómica caricatura de él. Nivel 3. Amalia Valle. Reconocida por Gerardo Caetano como la luz de José Valle Ordóñez, fue su hija. Vivió hasta los 18 años, cuando murió por una inmensa tuberculosis con un vómito de sangre que terminaría con sus días. Tiene un diario que se puede leer, está abierto al público, donde escribía cómo se sentía en aquel tiempo y mientras poco a poco se iba acercando a su muerte. Masonería. Es un tema recurrente en la política del Uruguay. Básicamente todos los presidentes fueron masones. Se puede confirmar que algunos como José Mujica no lo fueron, pero hubo otros que estuvieron muy presentes en esto y se tiene muy poca información sobre sus actividades. Tal es el caso de Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, entre los más recientes que más participaron en este negocio. Después tenemos a otros como Manuel Oribe, y aunque no fue presidente, Juan Antonio Lavalleja fue uno de los más masones. De hecho, se dice que el cuadro de los 33 orientales tiene 33 orientales en honor al grado 33 de la masonería.
Terra y el aborto. En 1934, la legislación del gobierno de Gabriel Terra legalizaría el aborto. Sin embargo, por decisión del propio presidente y su gabinete, se decidió que volviera a ser ilegal un año más tarde. No se volvió a tomar la discusión sobre el aborto hasta el gobierno de José Mujica. Eugenio Garzón fue un militar que participó por el bando colorado en la Guerra Grande y también participó en las guerras de independencia del Uruguay. Él estaba destinado a ser presidente en 1852 con la Paz de Octubre. Sin embargo, enfermó gravemente en la Argentina y al llegar al Uruguay luego de las guerras terminaría falleciendo. El electo sería Juan Francisco Giró, un presidente de los peores. Valle hizo plagio. Se podría decir que sí o tal vez no. Muchos blancos acusan a Valle de haber copiado a Luis Alberto de Herrera y a Carlos Roxlo la ley de 8 horas. Sin embargo, no fue al 100%. En 1905, los senadores blancos hicieron un proyecto de ley para recortar la jornada laboral. Sin embargo, no era la ley de 8 horas que Valle instauró luego de mucha polémica en 1915. Orsi violador. En las elecciones a presidente de 2024, el candidato frente amplista Yamandú Orsi recibió 2 denuncias de acoso sexual, una de parte de la dirigente blanca Romina Celeste. Esto terminó siendo falso. Romina Celeste había hecho esta denuncia ya que antes denunció a Gustavo Penades, senador blanco, y la denuncia salió exitosa porque era verdad. Entonces decidió mentir para arruinar la campaña de Yamandú Orsi. Esto fracasó, Romina Celeste está presa actualmente y Yamandú Orsi es presidente de la República. Destierros. Muchos presidentes fueron desterrados. El caso de destierro más famoso en la historia del Uruguay puede ser el de la barca Puig, donde muchos dirigentes principistas en el gobierno de Pedro Varela recién instalado fueron desterrados en una barca directo hacia Estados Unidos. Entre estos se encontraba Julio Herrera y Oves. Más adelante, en el gobierno de Máximo Tajes, sellando el militarismo, Lorenzo Latorre y Máximo Santos les fue prohibido entrar al Uruguay nuevamente. Fraude del 71. Para las elecciones presidenciales de 1971 se dice que se realizó un fraude electoral. Pleno gobierno de Jorge Pacheco Areco. Candidatos Wilson Ferreira Dunate, Líber Seregni y Juan María Bordaberry. Este último sería el que asumió la presidencia. Sin embargo, se dice que hizo trampa electoral, dicho de una manera más simple. El fraude electoral se confirmó en algunos pueblos de Canelones y se tiene la teoría de que en Montevideo también se hizo alguna obra, ya que se encontraron en el arroyo Miguelete del Prado muchas listas pertenecientes a Wilson Ferreira, tiradas en medio del agua. La Valleja, Colorado. No fue presidente, sin embargo a veces es tratado como uno. Inclusive en el Museo de los Presidentes vemos su cuadro y algunas de sus pertenencias. Lo curioso de La Valleja es que empezó como un movimiento independiente en contra del presidente Fructuoso Rivera. Luego se alinearía al Partido Blanco, pero al final de la Guerra Grande terminaría eligiendo el Partido Colorado y el ala ministrista de este. Haría un triunvirato con el que derrocaría a Juan Francisco Giró junto con su enemigo Rivera y un joven Venancio Flores. Una traición ideológica de un caudillo de los más grandes del Uruguay. Sanguinetti roba arte. Una teoría conspirativa o rumor empezó a surgir entre los últimos años. Julio María Sanguinetti, ya retirado de la política, ya expresidente, terminaría teniendo una gran afición por el arte, teniendo en su casa de Punta Carretas un montón de retratos y cuadros de distintos autores de todo el mundo. Sin embargo, mucha gente dice que la mayoría de estos fueron robados, ya que son muy caros y no se sabe cómo se adquirieron. Lo más probable es que no sean robados, obviamente, pero aún así queda el misterio de cómo los consiguió. Presidente por 5 días.
Hubo gente que gobernó el poder ejecutivo por menos tiempo inclusive. Sin embargo, el presidente Tomás Villalba juramentó, siendo derrocado 5 días después por Venancio Flores y su cruzada libertadora. No sabemos por qué juramentó si se iba a quedar tan poco tiempo, pero bueno, fue un presidente de todas formas, aunque muy olvidable. Gestido aviador. El presidente Óscar Gestido fue aviador, como dice el titular, obviamente, no se iban a estar esperando otra cosa. En su juventud, antes de ser presidente, solía volar por los aires con su avioneta. De hecho, se da la curiosidad que su hermano Álvaro Gestido estaba jugando la final del mundo de 1930 en el Estadio Centenario, mientras él sobrevolaba los aires. Algo increíble. Pedro Varela. No confundir con José Pedro Varela, el reformador de la escuela. Pedro Varela fue un presidente y creo que el más olvidado de todos, además de probablemente el peor de toda la lista de presidentes, censurando a su oposición, dejando al ruralismo pobre totalmente. Un país sin orden y sin esperanzas, sería derrocado por Latorre, que lo habría apoyado. El día de los cuchillos largos. No confundir con la noche de los cuchillos largos alemana. El día de los cuchillos largos fue una tragedia, donde 2 expresidentes terminaron siendo asesinados. Se dice que quien dio la orden de esto fue Bernardo Berro, que también saldría mal parado en esta situación y asesinado. Habrá video en el canal sobre esto en un futuro. Michelini vicepresidente. Óscar Gestido fue uno de los candidatos que más complicación tuvo para encontrar su compañero de fórmula. Le ofreció el puesto de vicepresidente a Selmar Michelini. Sin embargo, optó por postularse él mismo como presidente, cosa que fracasó totalmente. El vicepresidente terminó siendo Jorge Pacheco Areco, así que, como todos sabemos, Gestido murió. Por lo tanto, si Michelini quedaba de presidente, la historia podría haber sido muy distinta, ¿no les parece? Pibel presidente. El historiador Juan Ernesto Pibel Devoto se postulaba para candidato del Partido Nacional en las polémicas elecciones internas de 1982. Las elecciones terminaron siendo un completo fraude, no por los resultados que no fueron alterados, sino porque no se hizo elección general. Todo fue un arreglo de la dictadura y el wilsonista nunca llegó a ser presidente, ni siquiera candidato del lema Partido Nacional. Nivel 4. Herrera y Oves contra Latorre. Esto fue después de que fueran presidentes. Se encontraban ambos en Buenos Aires en una reunión. Latorre había sido exiliado por Julio Herrera y Oves. Por lo tanto, lo empezó a golpear en medio de la reunión. Esto terminó en una gran batalla campal entre ambos, que terminarían sufriendo bastante vergüenza en esa situación. Es inimaginable esto hoy en día, aunque en Rivera sí pasa. Pactos entre tupas y milicos. Sí, aunque parecen fuerzas antagónicas, han llegado a varios consensos a lo largo de su historia, haciendo tratos inimaginables, estando los tupamaros presos o los militares en su peor situación. Últimamente los militares han sido los más necesitados, digamos, en este momento. Por eso, muchos de los ex tupamaros los han defendido, como por ejemplo Mujica, que entre sus últimos años de vida decía que los militares que habían hecho crímenes en la dictadura tenían que ser liberados, que eran presos políticos y que no podían vivir en esa situación. Valle sería tupa. En este momento estarán como... ¿qué? Flipan. Pero básicamente en 1969, con el régimen autoritario de Jorge Pacheco Areco, el historiador Fernández Cabrelli citó a Valle en uno de sus libros, diciendo: los regímenes opresivos son los que sugieren y alimentan las ideas revolucionarias. En lugar de abatir la protesta, son ellos los que le dan vida y la hacen llegar a la violencia. Por lo que podría tomarse como una defensa a los tupamaros. En mi opinión, creo que Valle no estaría a favor ni del régimen ni de los rebeldes, pero la verdad no podría decir con certeza. Valle y Avelino Arredondo.
Bueno, parece que el iceberg va a ser totalmente de Valle. Es claro que es el presidente más interesante, pero por favor está en todos lados. Avelino Arredondo fue el asesino de Juan Idiarte Borda. Se dice que José Valle Ordóñez lo fue a visitar en el poco tiempo que estuvo en prisión. Sin embargo, no hay documentación que lo afirme. Tal vez la limpió de alguna forma pagando plata, no sé, la verdad. Pero algo que sí es verdad es que José Valle Ordóñez en su gobierno le puso una calle a Avelino Arredondo. Presidentes pobres. Muchos presidentes terminaron pobres después de su mandato. Algunos lo fueron la mayoría de su vida, como José Mujica. Joaquín Suárez, por ejemplo, terminó siendo un hombre de la alta jerarquía. Sin embargo, al apoyar al gobierno con tanto dinero, siendo que en la Guerra Grande tenía mucha escasez, terminaría quedándose pobre viviendo en una quinta muy poco atendida. Pedro Varela, por ejemplo, no vivió de lujo como Julio Herrera y Oves, sin embargo, quedaría totalmente pobre viviendo entre las calles de Montevideo. Julio Herrera y Oves gastó toda la fortuna que tenía, vistiendo trajes increíbles, vistiendo trajes que le daban celos a la gente o que solo generaban ridiculez. Sin embargo, todo esto sería en vano, ya que al final perdería todo y no pasaría nada más. Pedro Varela en realidad visitaría a Julio Herrera y Oves, hombre al que había desterrado en su gobierno, para que le diera plata cuando todavía tenía. Julio Herrera y Oves le terminó dando unas monedas nomás, por pena. Topolansky, presidenta. Quedó como vicepresidenta tras la renuncia de Raúl Sendic tras casos de corrupción. Tabaré Vázquez no se encontraba en un buen momento de su salud y en el último año tuvo que suplantarlo en diversas ocasiones. Tuvo que ir a reuniones del Mercosur en su lugar y un montón de actos importantes. Tabaré Vázquez terminó teniendo cáncer y fallecería en 2020 tras terminar el mandato. El castillo maldito de Idiarte Borda. El presidente Juan Idiarte Borda, víctima de magnicidio, no pudo ver su castillo terminado. Hoy en día se puede entrar, aunque con algunas restricciones, ya que pertenece a un lavador de dinero español, preso, condenado y aún en situación de juicio. Por lo tanto, el castillo no pudo terminar siendo parte del municipio finalmente. Se dice que hay fantasmas por ahí, aunque bueno, para mí son estupideces porque todos los edificios antiguos se dice que tienen fantasmas, así que bueno. Bordaberry y el carlismo. El presidente Bordaberry fue uno de los mayores exponentes del carlismo por fuera de España. De hecho, fue designado caballero de legitimidad proscrita junto a otras personalidades del mundo hispánico en 2006, mismo año que empezó su condena. Según la comunión tradicionalista, su acción de gobierno aplicó principios orgánicos, restauró la autoridad y propició el avance económico y social de los uruguayos, de tal modo que se merece el reconocimiento de los carlistas y de los españoles de buena voluntad. Hay que recordar que participó en una dictadura, por lo tanto, que venga casi del gobierno de España es un tanto perturbador. En marzo de 2005, Bordaberry fue visitado por Sixto Enrique de Borbón. El continuador de su legado carlista fue su hijo Santiago Bordaberry. Las juventudes tradicionalistas de España emitieron un comunicado apoyando a Bordaberry y pidiendo su libertad tras su procesamiento en el año 2006. Mujica y Soros. Mujica se reunió con el millonario Soros en su gobierno en la ciudad de Nueva York. Esto por el intento de legalización de la marihuana que después se volvió efectivo. Soros estaba muy interesado en este negocio, ya que básicamente él se encarga de eso. Mujica hablaba de que esta ley sería en serio y no era ninguna pavada. Habló de que esto era un experimento que después podría tratarse en países grandes. Mucha gente comenzó a dudar y a conspirar sobre esto, ya que es muy extraño ver que un presidente se junte con un multimillonario. Mucha gente sospechó que Mujica se estaba quedando sin dinero para el gobierno y que por ende iba a buscar dinero de esta misma manera, legalizando un negocio que en ese tiempo era ilegal. Pueden haber teorías todavía, pero lo que sabemos es que no pasó nada fuera de la ley. Jorge Valle llorando.
No, esto no tiene nada que ver con el tema de los argentinos. Estamos hablando de un video, de un discurso que está totalmente perdido. Uno de los lost medias más grandes del Uruguay y de los que menos se habla. Un discurso famoso de Jorge Valle hablando sobre la crisis del 2002 ante muchísimas personas. Este discurso haría que Jorge Valle terminase llorando junto a varios uruguayos. Federico Lemos, el director del último documental que salió sobre Jorge Valle, intentó buscarlo por todos lados para agregarlo en la película. Sin embargo, esto parecía no estar por ninguna parte. El tema del archivo de Uruguay es uno de los peores en todo el mundo. Telegrama entre Hitler y Terra. Ambos presidentes y dictadores se comunicaron para concretar la construcción del Rincón del Bonete en el Río Negro. Esto terminó en un buen negocio. De hecho, la obra lleva el nombre de Gabriel Terra en este momento, porque Hitler no va a llevar. Pero bueno, habían varias similitudes ideológicas entre ambos presidentes, pero Terra no era ningún fascista al estilo europeo. Festejan muerte de Mujica. A pesar de que hubo mucho lamento en su fallecimiento, muchos políticos y gente de varios países festejó esta muerte, como por ejemplo el Gordo Dan, que dijo uno menos con esta muerte. Milei le dio like a un post anti-Mujica en esta muerte, a pesar de que la Cancillería de Argentina terminó pidiendo condolencias por este acontecimiento. Saludo de Vázquez a Álvarez. No lo creerían, pero cuando Gregorio Álvarez asumió la presidencia de la República, en el diario El Diario y El País aparecieron muchos saludos de distintas personas al presidente, entre ellas un tal doctor Tabaré Vázquez. Puede ser mera coincidencia o no sé, pero es interesante. Debates que no fueron. Para las elecciones presidenciales, los debates son casi inexistentes. Aunque ahora están aplicados por ley y en elecciones como en el 89 y el 94 sí se hicieron, en el 99 Jorge Valle renunció para no arriesgarse ante Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez hizo lo mismo en el 2004 para no perder ante Jorge Larrañaga, Mujica lo mismo en 2009 para no perder ante Lacalle Herrera, y en 2014 se hizo un mega debate en el cual Tabaré Vázquez no participó. Desde 2019 se hacen legalmente para el balotaje, algunos en su mayoría muy malos. Atentado contra Terra. En la dictadura terrorista, más específicamente en el año 1935, mientras el presidente caminaba por el hipódromo de Maroñas, un ballista le disparó. La bala rozó su corazón, atravesando su hombro de izquierda a derecha. Al final se recuperaría en un hospital e iría a un gran encuentro con Getúlio Vargas, el cual bromeó diciendo que esa bala tendría que aparecer en un monumento al gran héroe uruguayo. Guerra con Argentina. A inicios del gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de ellos, hubo grandes tensiones con la República Argentina, principalmente porque se quería poner una planta de celulosa en el río Uruguay. Esto llevaría a grandes desastres ambientales y el gobierno de Néstor Kirchner quería evitarlo a toda costa. Esto derivó a que se rumoreara de que una guerra podría estallar entre ambos países. Incluso Tabaré Vázquez fue a pedirle ayuda a George Bush, presidente de Estados Unidos, en caso de un posible conflicto bélico. Obviamente esto no terminó en nada, todo terminaría bien, pero las relaciones entre los gobiernos frente amplistas y los kirchneristas no estarían muy bien por el resto de la eternidad. En agradecimiento a la salvación que hizo Bush en la crisis del 2002 y a la ayuda en este posible conflicto bélico, Tabaré Vázquez le hizo al presidente estadounidense un asado. Atentado a Santos. Un intento de magnicidio se realizó en 1886 cuando Santos quería repostularse ilegalmente para la presidencia. Esto llevó a que un tal Gregorio Ortiz le disparara en la cara. Esto no lo mató, pero sí le ensangrentó toda la ropa, lo hirió y también traumaría básicamente a su hija. Gregorio Ortiz se suicidaría en ese mismo momento y tenemos una foto que lo demuestra. Acá podemos ver en uno de los museos de la historia nacional el abrigo que tenía Santos en aquel entonces, que ahora está todo lleno de una sangre gris.
Nivel 5. El Frente Amplio y Venezuela. En la dictadura venezolana de Nicolás Maduro no hay libertades, no hay nada de democracia. Muchos países, sobre todo con gobiernos de derecha, han criticado este gobierno, incluso muchos de izquierda. Sin embargo, el Frente Amplio ha tomado una posición, entre comillas, neutral. Sin embargo, ha tenido sus cosas, como por ejemplo expulsar a un secretario de la OEA representando al Uruguay, que calificó a Nicolás Maduro como dictador. Otro caso que tenemos es, por ejemplo, los negocios que hace Javier Vázquez, hijo de Tabaré Vázquez, en Venezuela, vendiendo software para el propio gobierno. Y los dichos de José Mujica sobre un atentado que hubo en Venezuela, donde varios tanques de guerra aplastaron a varias personas. ¿Qué opina de lo de las... Viaja, Uruguay se está moviendo. ¿Qué opina de lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. Nardone, espía secreto. Una teoría conspirativa dice que el colegiado Nardone era espía de la CIA. Sin embargo, esto no se llegó a confirmar. Tenía muchas reuniones con el secretario de la CIA, Howard Hunt. Se reunían 3 días a la semana inclusive para conversar la situación política del país. Howard Hunt se encargó de investigar al Partido Comunista. También, años más tarde, fuera de la CIA, investigó al Partido Demócrata, también en el caso Watergate, hasta que fue atrapado y condenado a 33 meses de cárcel. Nardone no tuvo nada que ver con todas las investigaciones de Howard Hunt, simplemente eran amigos. Pacheco Meón. Otro caso de los media en Uruguay. Se dice que Jorge Pacheco Areco en sus últimas campañas tenía problemas de continencia. Esto se debía a su edad, que era demasiada como para postularse. Entonces en actos públicos solía orinarse encima sin querer. Esto no tiene nada de pruebas fotográficas en este momento, pero se hacían varios grafitis por todas las calles acusándolo de esto. Las primeras damas. No hemos hablado de la primera dama todavía, que a pesar de que en Uruguay como tal no existe el cargo, es bastante curioso. Normalmente se ocupan de ONGs o trabajos solidarios, pero cuando empezó el título de la primera dama, este casi no se usaba. De hecho, no existía este nombre como tal. La esposa de Oribe era la sobrina de este. Algo bastante perturbador para esta época, pero en ese tiempo era completamente normal. Pereira alcohólico. El presidente Gabriel Antonio Pereira tenía una preocupante afición por las bebidas alcohólicas, especialmente por la ginebra. Mucha gente de su parlamento tenía en duda si era verdaderamente bueno que fuese presidente con esta condición. Latorre y la pelea del bar. Lorenzo Latorre en su gobierno recibió una queja de parte de un jefe de bar que dijo que había tenido una gran pelea en una noche. Uno de los contrincantes había terminado falleciendo. Latorre mandó a atar en el medio del bar a los 2 hombres que estaban peleando, el cadáver y el que quedó vivo. Algo impactante. La calle Pou en un atropellamiento. Hubo 2 denuncias a la calle Pou fuera de su gobierno, donde se lo denunciaba de atropellar personas, estando ebrio. Una de estas se supone que fue en 18 de julio. Lo que es raro es que directamente no se supiera de eso, porque a pesar de que el auto podría haber seguido del atropellamiento, fue en 18 de julio, así que se tendría que saber. Pero bueno, quién sabe qué podría haber pasado. Se dice que no pasó a más inconvenientes, ya que el presidente en ese entonces era su padre. Pero bueno, no tenemos data. La calle Herrera Ladrón. El padre del visto anteriormente se dice que fundió el banco Pan de Azúcar, tomando el dinero que había dentro para financiar la campaña del Partido Nacional más adelante en su pleno gobierno. Esto no se tiene en registros, pero sin embargo fue interrogado sobre esto y esto fue lo que contestó.
presidente, por las declaraciones de Pablo García. Yo estoy fuera de actividad política. Pero usted sabía que él, cuando era director del BROU, sacaba de plata del BROU para financiar al Partido Nacional. Señorita, cuando yo digo que no voy a hacer declaraciones, usted tiene que acostumbrarse a que la relación es grave. así. Dijo que sacaba plata del BROU para financiar al Partido Nacional. Yo no voy a hacer declaraciones, se lo he dicho. Bomba contra Flores. Venancio Flores, en su gobierno provisorio, sufrió de un intento de magnicidio muy poco conocido. En la casa de gobierno, el fuerte, encontrado ahora donde está la actual Plaza Zavala, se hizo en túneles subterráneos un polvorín. Esto era básicamente una bomba que podría haber acabado con su vida de no haber sido descubierta a tiempo. No se tiene la certeza de quién lo ideó. Se dice que fue el constructor del lugar, o si no, podría haber sido probablemente Gregorio Suárez, amigo de Venancio Flores, pero que andaba con rispideces con él en aquel momento. Mujer obsesionada con el Goyo. Este es otro de los media, pero más reciente. Una entrevista en TV Ciudad de una artista trans que está obsesionada con el Goyo cuando era chica, a tal punto de querer matarlo toda su vida. De hecho, ella argumenta que cuando era chica y había un desfile militar donde él estaba presente, tiró su mástil de la bandera encima de él para molestarlo. Sin embargo, mucha gente dice que esto es completamente falso y que está loca. Marco Avellaneda, padre del presidente argentino Nicolás Avellaneda, fue un militar unitario que estaba en guerra contra los federales y los blancos. Manuel Oribe fue parte de su ejecución. Esto es algo que se dice que en realidad fue Oribe el que lo ejecutó, pero en realidad se lo entregaron a él y la ejecución se la cedió a alguien más. Nivel 6. A Gestido lo mataron. Una teoría conspirativa de muchos años dice que a Óscar Gestido, en vez de que le haya dado un ataque cardíaco en la madrugada del 6 de diciembre de 1967, fue asesinado. Esto para establecer la dictadura en el Uruguay. Es algo que no es verdad, pero tampoco es tan irreal, considerando que el gobierno de Jorge Pacheco Areco fue el inicio del proceso que vendría a darnos la dictadura. Mujica preso. Mujica, después de hacer sus actividades guerrilleras, fue apresado por el gobierno de Juan María Bordaberry. Vivió en circunstancias inhumanas, de vez en cuando enterrado en un pozo, recibiendo torturas, comiendo insectos y apenas comunicándose por código Morse con sus compañeros. Esto le dejaría ceguera más adelante, pero aún así logró recuperarse y ser presidente. Ley de caducidad. El pacto del Club Naval de 1984 entre militares y políticos estableció que los partidos volviesen, que el régimen de la dictadura se terminase y que volviera el régimen electoral anterior. Esto fue bueno porque volvieron las libertades al Uruguay. Sin embargo, había una condición para que esto se diera, que no podría imputarse a ninguno de los militares y políticos de la dictadura. Esto siguió así por bastante tiempo, hasta que en gobiernos del Frente Amplio se decidió incumplir y empezar a apresar a varios de los militares ya más veteranos que participaron en torturas, persecuciones y demás negocios ilegales. De hecho, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez fueron apresados en el gobierno de Tabaré Vázquez. Lo que sí es que varios políticos siguieron sintiendo la necesidad de censurar acciones que sucedieron en la dictadura, como por ejemplo Sanguinetti, que en varias ocasiones, antes de que se empezara a hablar bastante de los desaparecidos, dijo que no había ninguna persona que fuese capturada o muerta en la dictadura. Santos mató a Idiarte Borda. No fue literalmente así, pero Máximo Santos en su gobierno creó la banda presidencial para distinguir al presidente de los civiles. Esto le podría haber costado la muerte a Juan Idiarte Borda, donde Avelino Arredondo, su asesino, en una multitud que celebraba el 25 de agosto en 1897,
preguntó a las multitudes dónde estaba el presidente y le contestaron que era el que tenía la banda puesta. Esto terminaría matando al mandatario por completo. Hecatombe de Quinteros. Se acusa al presidente Gabriel Antonio Pereira de ser el culpable de la hecatombe de Quinteros, donde se asesinó cruelmente a los conservadores restantes de la rebelión de los conservadores. Entre ellos estaban César Díaz y Melchor Pacheco Lloves. Lo cierto es que no fue su culpa del todo. ¿O sí? Caso Marcet. ¿Por qué tan abajo si fue tan reciente? El tema es que no está resuelto. Sebastián Marcet es el primer narcotraficante con un cártel en Uruguay. Sin embargo, está por alrededor de Sudamérica. Y el gobierno de Lacalle Pou decidió no investigarlo, así como los fiscales no investigaron al presidente Lacalle Pou, que había puesto a gente vinculada al caso, como Alejandro Astesiano, alias El Fibra, que decidió entregarle un pasaporte a este narcotraficante. Después tenemos a Luis Alberto Heber, que también estaba vinculado con este tema y lo sabía, pero sin embargo no fue criticado en absoluto. Todavía no se sabe qué pasó con esto, pero el tema que no se diagnostique a nuestros líderes me parece totalmente mal. La maldición del año 7. Bueno, esto pasa en varios países. Muchos presidentes mueren en un año parecido. 1897, Juan Idiarte Borda fue asesinado, uno de los presidentes con la peor suerte del mundo y una oposición inmensa. 1947, Tomás Berreta fallece de cáncer de próstata. Esto no termina. 1967, Óscar Gestido fallece de un ataque al corazón en diciembre de 1967. Y esto podría terminar acá, pero Tabaré Vázquez en 2017 empezó a tener problemas de salud derivados de la renuncia de Sendik, que terminarían en un cáncer que lo mataría en diciembre, mismo día que Gestido, de 2020. La mente de Brum. Además de inteligente, fue una de las mentes más perturbadoras de todos los presidentes y de la historia del Uruguay. No se sabe muy bien qué le pasaba. Algún trauma de la infancia podría haber derivado en actitudes impulsivas, acosadoras a otros políticos vallistas, que derivaron en un fallecimiento por suicidio en contra del golpe de Terra. Brum llevaba planeando su suicidio bastante tiempo, hasta que cuando lo iban a apresar decidió salir de la trinchera de su casa y matarse con una pistola en el medio de la calle.